Hola y bienvenido a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo determinar el dominio y el rango de una función. Para encontrar el dominio y el rango de una función es necesario efectuar una inspección particular que analice su comportamiento, para lo cual se recomienda lo siguiente. Primero, para el dominio, que esté despejada la variable dependiente y. Para el rango, que lo esté la variable independiente o variable x. A partir de esas expresiones, se efectúa un análisis que consiste básicamente en determinar los valores reales de la variable no despejada que hacen reales los valores de la variable despejada. O sea, en pocas palabras, lo que se hace es un análisis en el cual debemos ver para qué valores de la función que no está despejada la función existe o adquiere valores, números reales. Es un poquito complicado, entonces lo que se sugiere para pues planes de estudio de nivel bachillerato, un método más sencillo consiste en realizar la gráfica correspondiente de la función y así es un poco más sencillo determinar el dominio y el rango de la función. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Primero, determinar el dominio y el rango de las siguientes funciones. En el primer ejemplo tenemos la función f de x igual a x cuadrada más 5. Vamos a graficar esta función. Para graficar, pues lo más sencillo es que tabulemos. Tabular es dar diferentes valores a la variable x o variable independiente y ver qué valores adquiere la variable y o en este caso f de x, es lo mismo. Vamos a darle primero el valor x igual a menos 2. Para x igual a menos 2 significa que en esta función, donde tengamos x, lo vamos a reemplazar por el valor menos 2. Entonces, la función evaluada en menos 2 es igual a, en vez de x cuadrada, vamos a poner menos 2 al cuadrado más 5. Menos 2 al cuadrado, este signo menos está dentro del paréntesis, entonces tenemos que multiplicar menos por menos y nos da más. 2 por 2 o 2 al cuadrado es igual a 4. Más 5, esto es igual a 9. Entonces para x igual a menos 2, y o f de x es igual a 9. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el valor x igual a menos 1. Para x igual a menos 1, sustituimos menos 1 en lugar de x, y entonces la función evaluada en menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado más 5. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, que nos da más 1. Más 5 es igual a 6. Hacemos lo mismo con x igual a 0. En lugar de x escribimos ahora 0, entonces tenemos 0 al cuadrado más 5. Esto es igual a 5. Con x igual a 1, la función evaluada en 1, o y, el valor de la variable dependiente, y, va a ser 1 al cuadrado más 5. Esto es igual a 1 por 1, que es 1, más 5 igual a 6. Y con x igual a 2 hacemos lo mismo. La función evaluada en 2 es igual a 2 al cuadrado más 5. Esto es igual a 4 más 5 igual a 9. De manera que nuestra tabla de valores va a quedar de esta forma. En la primera columna escribimos los valores de la variable independiente x que dimos, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y del lado derecho en esta columna vamos a poner los valores correspondientes de f de x o de la variable dependiente y. Entonces, para x igual a menos 2 obtuvimos que y es igual a 9. Para x igual a menos 1 obtuvimos que y es igual a 6 y así con el resto de números. Vamos a graficar estos valores. ¿Cómo se grafica? Por ejemplo, tenemos pares de coordenadas básicamente. Recordemos que el eje horizontal es el eje de los valores de x y el eje vertical es el eje de los valores de y. Entonces, para x igual a menos 2, obtuvimos que y es igual a 9. Entonces, nos movemos en el eje x 2 espacios a la izquierda hasta el menos 2 y luego 9 pasos hacia arriba hacia y positivo.
de manera que el primer valor que obtenemos, que es el x igual a menos 2, y igual a 9, está aquí. Luego para x igual a menos 1, obtuvimos que y es igual a 6. Entonces el siguiente punto que obtenemos es este de aquí. Para x igual a 0, y es igual a 5. Entonces obtenemos este punto. Para x igual a 1, y es igual a 6, que es este punto de aquí. Y x igual a 2, y es igual a 9. Obtenemos este punto. Unimos todos los puntos con una línea continua y obtenemos esta gráfica. A esta gráfica se le conoce como parábola. Ya veremos más adelante los diferentes tipos de gráficas o de funciones que existen, o las más sencillas, por lo menos. A partir de la gráfica, ¿cómo vamos a determinar cuál es el dominio y cuál es el codominio? Para determinar el dominio, vamos a suponer que estamos iluminando la gráfica desde arriba. Entonces vamos a suponer que el sol está arriba. Vamos a dibujar aquí un solecito. Este sol de los Teletubbies, que siempre se me hizo muy creepy, pero bueno, para efectos prácticos funciona. Y vamos a ver entonces cuál es la sombra que despliega la gráfica, o la sombra que proyecta la gráfica sobre el eje X, suponiendo que el sol está arriba de la gráfica. Entonces, la gráfica va a proyectar la siguiente sombra. Podemos ver que toda esta parte, suponiendo que el sol está aquí arriba, toda esta parte del eje X va a estar sombreada. Toda. Entonces, igual, si alejáramos la toma de la gráfica, si la alejáramos un poquito más, veríamos que prácticamente, o de hecho todo el eje X va a estar sombreado por la sombra que proyecta, valga la redundancia, la gráfica sobre dicho eje. ¿Sí? Entonces, el dominio de la función ya lo vamos a concluir, que va desde menos infinito o números muy muy pequeños de x. Podemos tomar x igual a menos 1000, menos 10.000, menos 1.000.000, y siempre vamos a obtener un valor para la función. Ese es el dominio de la función. Y también podemos tomar números que se van hasta más infinito, o sea, números muy muy grandes de x, valores muy grandes de x, y también van a tomar, la función va a tomar valores reales para aquellos valores de x muy muy grandes. Eso entonces nos dice que la función va desde, el dominio de la función va desde menos infinito hasta más infinito. Eso ahorita lo vamos a escribir. Para el eje Y, lo que vamos a hacer es proyectar ahora el sol como si estuviera desde el lado derecho. Aquí vamos a poner otro solecito y vamos a ver qué sombra proyecta la función o la gráfica sobre el eje Y. Si nos fijamos, entonces realmente la sombra que va a proyectar está dada de esta forma. La sombra que proyecta este sol, esta gráfica debida al sol, va a estar en toda esta región del eje Y. Ya más abajo de este punto, que precisamente es y igual a 5, ya no hay sombra porque ya no hay gráfica. Entonces, realmente el codominio o el rango de la función, más bien, va a estar dado por esta parte sombreada. Esto nos dice que el rango de la función va desde ese punto, que es 5, hasta más infinito, o cualquier número positivo de y arriba de 5, y mayor o igual que 5. Entonces, a partir de la gráfica, podemos concluir que la función está definida para todo valor de x, es decir, su dominio son todos los números reales. Esto se escribe de esta forma. El dominio de la función es igual al intervalo que va desde x igual a menos infinito hasta x igual a más infinito. O sea, cualquier número
que sea muy pequeño de x o cualquier valor que sea muy grande está dentro del dominio de esta función. Y este intervalo también se puede escribir como R mayúscula. Recordemos que esta R mayúscula denota el conjunto de números reales, o sea, el dominio de la función son todos los números reales. Los valores que toma la función para la variable y son aquellos mayores o iguales a 5, es decir, el rango de la función entonces quedamos que va desde y igual a 5 hasta más infinito o cualquier número muy grande de y, cualquier valor muy grande de y. Este paréntesis cuadrado nos dice que el 5 también se toma en cuenta dentro de este intervalo. Si fuera un paréntesis curvo, significa que este número no se toma en cuenta. Para infinito o menos infinito se ponen paréntesis curvos porque realmente este símbolo no es un número real, sino nada más es un símbolo que nos define cantidades muy grandes. Este sería entonces el dominio de esta función parabólica y el rango de dicha función. Vamos con otro ejemplo. En este caso tenemos que la función f de x es igual al valor absoluto de x. Recordemos cuál es la definición de valor absoluto. Va a ser menos x si x es un número negativo. Y va a ser más x si x es un número mayor o igual que 0, o sea, cantidades positivas. Básicamente lo que nos hace este valor absoluto es cualquier cantidad que sea negativa, cualquier valor de x que sea negativo, nos lo convierte en positivo. Por ejemplo, evaluamos la función en x igual a menos 2. Entonces, la función evaluada en x igual a menos 2 va a ser el valor absoluto de menos 2. Debido a esta definición, como menos 2 es un número negativo, la función vale menos x, o sea, menos 2. Menos por menos nos da más 2. Entonces, para x igual a menos 2, y o la función f de x es igual a 2. Para x igual a menos 1 hacemos lo mismo. Entonces nos va a quedar que la función evaluada en menos 1 nos da más 1. Para x igual a 0 recurrimos a la otra definición de la función valor absoluto. Y entonces la función evaluada en 0 simplemente va a ser 0. Para x igual a 1 ya no necesitamos meter ningún signo menos porque x es positiva. Entonces nos da que y o f de x es igual a 1. Y para x igual a 2 nos queda que la función es igual a 2. Esta es nuestra tabla de valores. Entonces, quedamos que esta función valor absoluto básicamente lo que hace es convertir nuestras cantidades negativas a positivas. La gráfica de esta función es de esta forma. Tenemos una línea recta de esta forma en la región negativa de x y luego aquí empieza a subir en la región positiva de x. ¿Cómo vamos a determinar el dominio y el rango de esta función? Nuevamente vamos a imaginar un solecito aquí arriba de la gráfica. Aquí está nuestro solecito. Y vamos a ver qué sombra proyecta la gráfica sobre el eje X. Si nos fijamos, este solecito hace que esta gráfica proyecte sombra sobre todo el eje X como en el ejemplo anterior. Aquí va a estar toda la sombra de la gráfica de nuestra función. Entonces, el dominio de esta función nuevamente van a ser todos los números reales. Vamos a ver ahora qué pasa con el rango. Vamos a dibujar o poner otro solecito, pero ahora que proyecte sombra sobre el eje Y. Entonces, la gráfica de esta función, ¿qué sombra va a proyectar? Pues va a proyectar sombra en esta región del eje Y. Básicamente son todos los números positivos de Y, todos los valores positivos para Y. Si nos fijamos, no hay gráfica para el eje Y negativo. Entonces, en esta región de aquí abajo,
no hay sombra, entonces esta parte no pertenece al rango de la función, solamente la parte positiva. En conclusión, la función está definida para todo valor de x, es decir, su dominio son todos los números reales. Nuevamente lo escribimos como el dominio de la función o de subíndice f se encuentra en el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito, o también se puede poner como R mayúscula o todos los números reales. Por definición de valor absoluto, el valor más pequeño que puede tener y es 0. ¿Sí? Es lo que vimos ahorita en la gráfica. Solamente había sombra en la región positiva de y, o sea, en la región o en el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Cualquier número positivo cualquier valor positivo de y. Nuevamente ponemos los paréntesis cuadrados de este lado porque el 0 también está incluido dentro de este rango. Este sería el dominio y el rango de esta función. Y vamos con otro ejemplo, raíz cuadrada de 5x menos 20. Vamos a evaluar en x igual a menos 2. Entonces, si hacemos lo mismo que en los otros ejemplos, obtenemos lo siguiente. Raíz cuadrada de 5 por menos 2. Aquí estamos reemplazando la x por menos 2. Menos 20. Más por menos nos da menos. 5 por 2, 10. Menos 20. Esto es igual a raíz cuadrada de menos 30. Que esto es un número imaginario. No es una cantidad real. Entonces, concluimos esto. En los números reales no está definida la raíz cuadrada de un número negativo. A estos números se les conocen como números imaginarios, por lo que cualquier valor de x que dé como resultado un número imaginario, en este caso, no va a pertenecer al dominio de la función. Cualquier número que tabulemos la función y nos dé como resultado un número imaginario, no va a pertenecer al dominio de la función. Para hallar el dominio, entonces, se requiere que el argumento dentro de la raíz cuadrada sea mayor o igual que 0. Es decir, necesitamos resolver esta desigualdad 5x menos 20, que es el argumento de la raíz, mayor o igual que 0. Despejamos x, entonces el menos 20 pasa al otro lado sumando, entonces 5x es mayor o igual que 20. Este 5 está multiplicando, lo pasamos al otro lado dividiendo. Y entonces queda que x es mayor o igual que 4. Entonces, cualquier número que sea mayor o igual a 4, cualquier valor de x que sea mayor o igual a 4, es parte del dominio de la función. Es decir, el dominio de la función son todos los valores de x tales que x sea mayor o igual que 4. Esto se escribe de esta forma. El dominio de la función se encuentra en el intervalo que va desde 4 hasta más infinito. Nuevamente ponemos aquí los paréntesis cuadrados para decir que este 4 también es parte del intervalo. Cualquier número que sea menor que 4 nos va a dar como resultado un número imaginario y entonces no pertenece al dominio de la función. Para obtener el rango, se observa que el valor mínimo que se puede obtener de una raíz cuadrada es 0. Igual no hay raíces cuadradas negativas. Bueno, en este caso, no se puede obtener una raíz cuadrada negativa. Entonces el rango tiene que ser este, que va desde 0 hasta más infinito. Esto que acabamos de concluir también se puede ver a través de la gráfica. Esta sería la gráfica de la función que estamos analizando. Otra vez, bueno, esta gráfica ya sabemos cómo obtenerla, ¿no? Debemos de tabular y hallar los valores de X y de Y, ¿no? Y los dibujamos, los graficamos. Ahora, ya teniendo la gráfica, otra vez vamos a imaginar un solecito arriba de la gráfica y hay que ver dónde proyecta sombra este sol o debido a este sol, dónde proyecta sombra la gráfica sobre el eje X. Entonces, la sombra que proyecta la gráfica sobre el eje X va a estar en esta región. Toda esta región que estoy coloreando es parte
del dominio de la función, porque es la sombra que proyecta esta gráfica sobre el eje X. Si se fijan, a la izquierda del 4 precisamente no hay sombra, entonces esta región no pertenece al dominio de la función. Para el codominio o para el rango de la función hacemos lo mismo, pero ahora ponemos el solecito del lado derecho y vemos qué sombra proyecta la gráfica. En este caso, la sombra proyectada sobre el eje Y va desde el 0 hasta cualquier número positivo o cualquier valor positivo de Y. Toda esta región es parte del rango de la función. Nuevamente, no se toman en cuenta valores negativos de Y porque sobre esa región del eje Y no se proyecta sombra. En esa región no hay gráfica. Entonces, esta es otra forma de determinar el dominio y el rango de esta función. Gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.